Recientemente se publicó una lista de 19 abogados que estaban trabajando en la defensa solamente del grupo que había sido señalado inicialmente, de los 10 que habían sido señalados en las primeras acusaciones. Y no estaba ahí el grupo que tenía que ver con Odebrecht. Nosotros le hemos pedido al doctor José Ricardo Taveras que viniera a hablarnos un poco de algo que mucha gente no sabe, que él es el abogado en ejercicio y que todo abogado tiene no solamente la obligación, no solamente el derecho, sino a veces la obligación de defender a las personas que le soliciten. Puede que elija su caso o no, pero es un deber del médico atender al paciente y del abogado asistir a los imputados. En principio, le damos la bienvenida al doctor Ricardo Taveras, José Ricardo Taveras, que es el abogado de la defensa del senador o del ex senador de San Cristóbal, Tommy Galán. Tommy Galán fue legislador, primero fue diputado, luego fue senador, creo que en 2 ocasiones, y es del Partido de la Liberación Dominicana. Está acusado en el caso de Odebrecht, y vamos primero a agradecerle al doctor Taveras su presencia aquí. Doctor, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, doctor. El doctor fue también director de migración y creo que fue legislador también. Así es. Fue diputado. Sí, señor. Por la Fuerza Nacional Progresista. Doctor, sí. el defender a un imputado del sector PLD cuando su partido es de otro litoral, como dijera el doctor Castillo, no hay ninguna contradicción en eso, ¿verdad? No, porque el ejercicio, cada cosa en su lugar. El ejercicio profesional, yo como profesional liberal, en primer lugar yo vivo de mi carrera. Desgraciadamente no tengo el ocio financiado. En segundo lugar, en este caso muy específico, el ex senador Tommy Galán fue mi compañero, nos sentamos uno al lado del otro. Cuando eran diputados. Cuando éramos diputados. Ya. Existe una amistad. Usted está casi obligado a defender. Eso ha incidido bastante. Y lo tercero es que también la vocación del abogado está en tratar de procurar justicia, y sobre todo en este caso, cuando yo estudié el caso me di cuenta de que estábamos frente a un abuso de naturaleza mayúscula. Pero usted tiene también íntima convicción de que él es inocente. Absolutamente. La palabra inocente, doctor, es muy relativa, muy recurrente. y nosotros, yo le he sugerido al senador, y es su convicción también, que no hablemos de inocencia, porque aquí hay muchos culpables hablando de que yo soy inocente. Y entonces la población dominicana ya detrás de la palabra inocencia siente cierta sospecha. Sí. Entonces nosotros lo que queremos decir es, bueno, que es una desvinculación totalmente del senador Galán, doctor, de la cuestión fáctica. Hemos entendido, pero antes de seguir adelante, usted sabe que aquí se da mucho el caso de que nosotros, sobre todo los medios, pensamos como que todo el mundo está enterado de todo, por el hecho de que aparece mucho la palabra Odebrecht. Realmente, en el caso Odebrecht y en el caso de los legisladores, estoy hablando de los que se mencionaron, se incluyeron, se sacaron, se quedaron, de los legisladores, ¿cuál era la acusación inicial contra los miembros del Poder Legislativo? Esa es una pregunta interesantísima porque me permite hacer un abordaje integral. Tómese el tiempo que quiera. Del tema. Usted sabe que nos une una amistad de muchos años, que yo medio debuté en la política viniendo a este programa.
cuando yo era muy muchacho, todavía. Y yo no acostumbro a participar en los medios pues, llevando mis casos. Sin embargo, hay casos que ameritan un nivel de información, porque tal como usted expresa, Odebrecht es un tema de interés general, pero la gente no sabe lo que está pasando. En el caso Odebrecht de República Dominicana, ha recibido, el presupuesto fáctico de la Procuraduría ha recibido una difusión importante. Incluso se invirtió un presupuesto en esa dirección con todo un entramado de asesores de relaciones públicas para proyectar y fortalecer la imagen de una investigación profunda. Y eso ha obligado que los abogados, aunque no tengamos el perfil de andar llevando los casos a la televisión, tengamos que hacer un nivel de difusión. Porque mañana las juezas se ven precisadas a tomar una decisión y la sociedad no va a comprender. Y entonces a la sociedad debe ser edificada con la verdad. ¿Qué ocurre? ¿Cómo llega el caso de Odebrecht a la República Dominicana? El caso de Odebrecht surge a partir de la denuncia que en Estados Unidos se hace de que Odebrecht confiesa a las autoridades americanas que dio 92 millones de dólares en la República Dominicana. Eso explota en diciembre del 16, se abre la investigación. ¿Qué arroja la situación fáctica cuando usted la analiza a nivel internacional? Que Odebrecht tenía, en resumen, una caja A y una caja B. La caja, pero eso surge en Estados Unidos. Bueno, la publicidad, el hecho de que se hizo público el tema de que aquí hubo soborno fue una confesión en el marco de una negociación con las autoridades norteamericanas. Entonces, así llega la noticia aquí, y el 21 de diciembre del 16, entonces... ¿Y esa cifra se mencionó en Estados Unidos? Sí, sí. ¿De los 92 millones? Sí, cómo no. ¿Pero esa terminó siendo la cifra de condena? Bueno, de condena, eso está por verse. Sí. La cuestión es que se menciona ya, cuando se conoce la noticia aquí, se abre la investigación, explota el 21 de diciembre del 16. Ahora, ¿cuál es la situación fáctica? Porque si no comprendemos lo que pasó en Brasil y cómo operaba esa estructura, de la caja A, que era la de los pagos legales, la caja B, que era la de los pagos ilícitos y de elusión de impuestos, cualquier otra cosa, que incluían los sobornos. Odebrecht era dueña de un banco en Antigua, o es dueña, que se llama Mail Bank. Desde Mail Bank la caja B operaba y hacía transferencias diversas. Doctor, le quiero pedir excusa. Sí. Porque en el trayecto de la exposición pueden surgir algunas lagunas. Cuando usted habla de 92 millones y habla de 2 cajas y habla de un banco, eso estamos hablando de toda la obra de Odebrecht en República Dominicana, o estamos hablando de Catalina. No, se está hablando, fue la imputación que se hizo o la declaración que hizo Odebrecht fue general. De toda su participación. De toda, durante todos los años, ellos habrían confesado que habrían manejado 92 millones. ¿Y por qué había jurisdicción norteamericana en ese caso, si la empresa es brasileña y el cliente es dominicano? Porque Odebrecht cotiza en la bolsa de valores. Y eso la hace... Le da competencia. De ahí surge la multa que se reputa una de las multas más grandes de la historia que le pusieron a Odebrecht. Pero ellos pagaron una multa. Sí, pero no hay preso en Estados Unidos. No hay casos, pues no hay. Eso fue una negociación entonces. No, Odebrecht incluso está operando en Estados Unidos. ¿Está operando? Bueno, claro. Ellos estaban operando si mal no recuerdo, según se dijo, eran parte de la remodelación del aeropuerto de Miami. Bien. Pues la cuestión es que el modus operandi de esa estructura, que es una estructura confesa, es que salían los pagos desde Mail Bank a varias transferencias que iban a parar a diferentes bancos. Uno de ellos, de los más recurridos, era el Banco de Andorra, y desde ahí entonces se distribuían y se pagaban a los beneficiarios de los sobornos. Iban a cuentas controladas por ellos.
Entonces, de ahí es que surge el tema de que existe un sistema que se llama Drowsys. ¿Se llama? Drowsys. Eso que Jean Alain le llamaba, eso es lo que es una página de Excel, un documento de Excel. Bueno, el sistema Drowsys se supone que era la contabilidad de la caja B. Entonces, ahí no identificaban, fulano de tal, le dimos tanto, ¿no? Sino se le ponía lo que ellos le llaman los codinomes, que son realmente nombres codificados. Ustedes han visto aquí, ya ha salido a reducir algunos, Chacabana, casa esto, lo otro, y entonces ellos le ponían un nombre codificado para poder saber a quién le estaban entregando el dinero. Ahí es donde está la base fundamental de la información del caso de Brecht, que en el expediente de la República Dominicana no existe. Entonces, cuando se abre el caso, pues, con esta espectacularidad con que fue abierto, y se imputan 14 personas, a ninguna de ellas se le dijo, bueno, usted su Esas pago... 14 personas, ¿de dónde surgen esos nombres? Surgen de ¿Aquí o allá? Surgen allá. ¿De qué manera? El señor Vasconcelos Cruz, que era el... Cruz Vasconcelos. Cruz Vasconcelos, El gerente local. que era el gerente local de Odebrecht en República aquí. Dominicana, que es el que se supone que debe saberlo todo. Sí. Definitivamente hace una colaboración premiada. Esa colaboración, él la empieza a mencionar muchísimo. Es el que dice Rondón que debe venir a hablar. Exactamente, o debió venir a hablar, en su momento debió venir a hablar, y si va a haber un Odebrecht 2.0 no se puede hacer sin él. Y en esos 14 está el senador Tommy Galán. No, son más de 14. No, por ahí estuvo. Ahí estaba Tommy Galán. Siga. Pero ¿cuál es el tema? Que eso es un manojo de especulaciones. Respecto a Tommy, y puedo decir que respecto a los demás, usted puede intuir de qué valor probatorio puede tener esa delación cuando el señor expresa muy claramente: yo intuí que el dinero que Rondón recibía era para sobornos. O sea, de una intuición usted no puede armar un caso. Entonces, cuando se refiere a nuestro cliente, dice: yo no puedo afirmar que a ese señor se le dio dinero. Textualmente. Probablemente lo habrán ayudado en la campaña, pero no puedo afirmar. Cuando habla de quién era el que hacía el trabajo en el Congreso, pues efectivamente Tommy era presidente de la Comisión de Hacienda y le correspondía hacer ese trabajo. Doctor Tavera, esas acusaciones pudieron estar diseñadas para poner gente del PLD, del Claro. PRM, es decir, parece eso, pero eso no lo sacaron de una bolsa, de una lotería. Aquí hay 14, aquí hay 20, sino que alguien tiene que tener, mire, yo soy amigo de Tommy Galán de toda la vida, pero alguien tiene que tener algún pequeño indicio de que este se parece a esto. ¿Qué le encontraron a Tommy que le sirvió como para meterlo en ese lío? Mire, la teoría mía y la convicción que yo tengo es que sencillamente ahí se articuló un expediente de encubrimiento. Porque el problema es que, por ejemplo, hay un desconocimiento bárbaro en la cultura popular, incluso entre muchos funcionarios del Estado, incluyendo el Ministerio Público, que tienen la convicción de que el Congreso es el que aprueba las obras, etcétera, y desconocen cómo opera el Estado Dominicano. Un proyecto, vamos a decir la Autovía del Este, nace, se articula en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en toda su fase técnica. Es el que asigna lo que le llaman un código SNIP, que va al Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Presupuestos, para que pueda ser incluido en el presupuesto. Una vez incluido en el presupuesto, ese proyecto puede tener financiamiento sobre la base del fisco dominicano, que no busque financiamiento ni interno ni externo, y puede ser incluido en el presupuesto con financiamiento nacional o extranjero.
Entonces, desde el año 2000 para acá, todos los presupuestos están financiados. Hasta el año 2017, que inició el caso de Brecht, la República Dominicana había tomado 37 mil millones de dólares como parte de soporte presupuestario en préstamos en el extranjero. Entonces, eso es parte. Cuando eso llega allá, ya esa obra fue licitada. En la mayoría de los casos esas obras estaban ya iniciadas cuando llega al Congreso, porque lo que llega es simplemente como para que se aprueben las resoluciones de soporte presupuestario. O sea, ya esa obra estaba incluso consignada en el presupuesto general de la Nación. Entonces, el Congreso, en esas condiciones, teniendo una ley que le precede, que ya había aprobado la inclusión de esa obra y de ese proyecto y el presupuesto que conllevaba, lo único que le queda es aprobar la resolución de soporte presupuestario, decir sí o no. Mucha gente piensa que es que allí es que se negocia todo y que ahí es que se beneficia a Odebrecht o a cualquier empresa, y no es así. Esa es una competencia del Ejecutivo. Entonces, cuando eso llega ahí, obviamente hay que aprobarlo. ¿Pero qué ocurre? Usted no puede presumir de que porque se diga que usted hacía su trabajo, porque si su comisión es la encargada, la especializada en conocer ese tipo de proyectos que tenían que ver vínculos con el Ministerio de las funciones del Ministerio de Hacienda, pues obviamente ahí era que tenía que ir. Pero usted no puede presumir que porque se hizo ese trabajo hubo dinero. Usted tiene que establecer, como se estableció en Perú, que ese dinero llegó a las manos de un senador, de un diputado, de un ministro, de cualquier tipo de funcionario del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Ministerio Público parte de una intuición de su colaborador y desde esa intuición construye la teoría del soborno y articula, para que usted tenga una idea de la situación, que Tommy manejaba, por ejemplo, un entramado societario para lavar el dinero que recibía como soborno. Porque a veces usted no puede establecer la ruta del dinero, pero puede decir, aquí le entraron tantos millones ilegítimamente. Entonces, no tengo la ruta, pero aquí tengo el lavado del dinero. Que ese entramado societario, que eran en general las compañías de la familia de los padres de Tommy Galán, ¿usted sabe cuánto movió en el periodo comprendido durante la investigación? 0 centavos en el sistema financiero. Entonces, ¿cómo usted le dice que tenía un entramado societario y cuando usted aporta su prueba, que es la certificación de la Superintendencia de Banco, esas compañías no habían movido un centavo? ¿Usted sabe por qué? Porque se habían disuelto en el año 2002 y 2003. Esa palabra entramado societario, para ponerlo con lo que está actualizado, eso fue lo que ayer señalaron que está alrededor de uno de los acusados de soborno, de tráfico de influencia, que es un hermano del presidente. Sí, todas sí. esas compañías Sí, que se hacen, la idea, la imputación es que hay que una utilizan persona, compañías para diversas compañías para... pero que en el fondo son de ellos. Son de ellos, exacto. Entonces le llaman un Y él entramado. era de la Comisión de Finanzas. Sí. Ah, pero ese era su trabajo. Eso era su trabajo. Ahora, lo que yo digo, bueno, yo no estoy diciendo que un funcionario no se pueda corromper en el ejercicio de su función. Sí. Ahora, si tú me vas a abrir un caso judicial, demuéstramelo. No digas que yo tengo un entramado societario. Si esas sociedades no hicieron ninguna operación. No, las sociedades que eran históricamente el patrimonio de los papás de Tommy. O sea, porque los papás de Tommy son comerciantes establecidos en San Cristóbal y que operaban negocios aquí. Ellos tenían una compañía... ¿Y se puede demostrar eso, que ellos tenían antecedentes pero claro, de comerciantes? Pero están todos los registros ahí. Ellos tenían una financiera, tenían panadería, tenían fincas de producción de limón persa, tenían muchísimos distribuidoras de electrodomésticos y tenían una compañía de desarrollo inmobiliario que cuando Tommy vino a llegar a ser diputado en el 2002, ya había desarrollado varias torres de edificios y apartamentos en la ciudad de Santo Domingo, fundamentalmente entre Bellavista y en el Evaristo Morales. ¿Y a qué altura está esa acusación, doctor?
Bueno, está en la fase de juicio. Ya está en juicio de ya fondo. Ahora vamos a comenzar, en el día de hoy, se comienza con el despliegue de las pruebas a cargo y descargo. Comienza el Ministerio Es Público. decir, lo que dijo Miriam cuando era jueza, dice, busquen las pruebas de ese caso que es muy complejo. De eso se trata. Que Así hay mismo que es. buscar pruebas de toda esta... Miriam le dio un consejo maternal a Jean Alain, que él asumió de forma inmadura. Porque si yo hubiese sido Jean Alain. Claro, porque si yo hubiese sido Jean Alain, en vez de ver una afrenta en lo que Miriam le dijo, hubiese visto un consejo. Porque la realidad es que lo que yo le estoy diciendo, de que esas compañías, por ejemplo, movieron 0 centavos durante el periodo de la investigación, porque habían sido disueltas 4 años antes de la apertura del periodo de investigación. Y están los registros, porque no fue que esos registros se hicieron al calor de la investigación. Sí, pero ¿a quién trató de exculpar el procurador anterior para poder salvar a quién? Háblenos de eso. Bueno, ya esa parte Porque no tiene sentido meter gente que no tenían que meter. Esa parte, doctor, yo asumo, porque el problema es que si usted me viene a mí y me dice, usted está lavando, en el caso de Tommy Galán, por ejemplo, el acusador le dice, usted está lavando, y entonces dice, usted tuvo ingresos legales por 49 millones, y entonces deposita la prueba y bancarizó 41 millones de pesos. Yeah. ¿Usted está por debajo del perfil de un lavador? Muy bien, pero ¿por qué por ejemplo, archivan Pacheco y Chu y no a Tommy? Eso es incomprensible. Porque ya. es incomprensible porque lo que le estoy diciendo son perfiles similares. Porque el mismo perfil de imputación que había contra Pacheco, contra todos los demás, es el perfil de Tommy, porque el Tommy lo están acusando por su trabajo. Entonces le archivan a Pacheco, le archivan a los demás, lo cual nos parece muy bien, porque el problema es que si existiera un culpable entre el grupo que está imputado, el Ministerio Público no lo está demostrando. Entonces ahí es donde está el problema. En el caso nuestro cliente dice está listo para cualquier escenario y cualquier tipo de contingencia porque él no tiene que ver con el tema. Ahora, cuando usted tiene, por ejemplo, usted le dice, bueno, ellos publican, Tommy Galán subvaluó propiedades para lavar y tenía una propiedad por un valor de tanto. Entonces, cuando usted va a las tasaciones, tienen dos cosas fundamentales. Primero, el tasador dice que no entró a las propiedades, que la tasó desde la calle y aporta fotos que dice que son de unidades similares a las que Tommy es propietario. Segundo, el Ministerio Público le pide al tasador, mire, vaya y investígueme el valor de mercado. En el año 2018, para una propiedad registrada en el año 2007, que mucho es lo que ha subido el dólar de aquella fecha ahora. Entonces, investígueme el valor de mercado. ¿Qué dicen las normas de tasación? Que usted tiene que decirle, hágame una evaluación retrospectiva, porque yo voy a usar eso en justicia y tengo que demostrar que eso fue subvaluado en el momento de su registro. Usted no puede decirme a mí, tanto con el dólar al valor del 18 y vale tanto en este momento, porque si es así el país entero es lavador, todos estamos lavando, porque usted registró una propiedad en el año 90 y a esta altura usted puede hacer una reevaluación de activos, ponerle el valor que tiene en el mercado actualmente, pero eso no significa que el incremento que esa propiedad tuvo, usted está lavando por eso. ¿Y los legisladores tienen que hacer declaraciones de bienes? Sí, la tienen que hacer. A un legislador electo. Sí, la deben hacer, todos los funcionarios públicos tienen que hacerla. Pero no son los que manejan fondos. Bueno, no, pero los legisladores también. O sea, no necesariamente que manejen fondos. Pues entonces usted ve ese tipo de situaciones en una imputación de esa naturaleza, lo que tienden es a desacreditarla. Un ejemplo, otro titular. Tommy Galán lavó 181 millones de pesos
a través de una compañía de un hermano. Bueno, cuando usted se va, primero, ¿interrogaron al hermano? No. ¿Auditaron las cuentas de esa compañía para ver cómo ese dinero llegó y cómo salió de ahí? No. Entonces, investigaron, por lo menos le preguntaron al propietario, ¿de dónde usted sacó ese dinero? Nada. Entonces acusan a Tommy. Si el hermano le lavó el dinero, se supone que debe estar acusado, y sin embargo no lo acusan. Cuando nosotros hacemos el levantamiento que debió hacer el Ministerio Público, resulta que todos los fondos están transparentemente justificados. Es una compañía de ingenieros a la que usted le paga 100 pesos para que desarrolle una obra, y para la compañía lo que le queda es el 10%. Pero se supone que usted gasta en materiales de construcción, que usted me está pagando, y yo estoy comprando bloques, estoy comprando cemento. Todo eso está ahí muy transparentado. Y los recursos de dónde salieron, incluyendo clientes privados, desarrollos propios, y del mismo caso del mismo gobierno, porque... Para mí, los personajes que presiden instituciones importantes en los procesos o en la administración pública son muy importantes en cada momento de que se esté llevando a cabo o un juicio o un proceso. Por ejemplo, usted nos debe a nosotros, tiene una deuda con la revista, de venir un día a hablarnos de por qué el funcionario de migración de varios años, o el de fronteras o el de la corrupción, no resolvió los problemas que hoy mucha gente acusa al gobierno anterior de que se fue muy flexible con las migraciones. Eso está pendiente. Pero también, que es lo que quiero que hable ahora, porque de eso no hay tiempo de migración. Quiere decir que la que era jueza se inhibió y aconsejó, hoy es procuradora de ese proceso. Son las vueltas que da la vida, doctor. ¿Eh? Vueltas que da la vida. Porque, y ella es la procuradora ahora de ese caso de Brecht. Sí, aunque ella se inhibió. Pero en el caso ella es la jefa de la que va a ocupar su sitio. Sí. Ella se inhibió personal, pero ella es la que le da órdenes a Berenice o al que va a ser juez. Así es, pero el Consejo del Ministerio Público designó a otro magistrado, el magistrado Espiñeira, para que se encargara del tema teniente a este caso. Y aquí se usa la variante, doctor, de lo que se usa, por ejemplo, en Estados Unidos, un fiscal especial o un fiscal ad hoc para un caso. Se puede. Y se hizo en ese caso, no necesariamente, porque en este caso lo está manejando personal de la misma Procuraduría, está a cargo del magistrado Camacho, que hoy en día es el director del PEPCA, quien ha llevado el litigio desde... ¿Y ella no debe intervenir ya si se inhibe? En principio no. Y fue por su relación de amistad con Díaz Rúa. Ella se inhibió porque había dado una opinión. Ah, ya. Entonces, como la dio como Ministerio Público, ella no quisiera, en dado caso, ella tendría que ser coherente con su opinión. ¿Qué es lo que? Pero eso que usted me pregunta me da una oportunidad muy importante, que es algo que yo no entiendo. Porque yo acepto la delicadeza de la magistrada Miriam Germán, que es muy propio de su historial ético, de apartarse, porque fue elegante. Ahora, lo que yo no entiendo es que los demás miembros del Ministerio Público que han estado sosteniendo, especialmente el magistrado Camacho y todo el entorno, que han estado sosteniendo, que marcan distancia de Jean Alain. Por un lado, el mismo magistrado Camacho expresa: yo fui parte del manejo del litigio, de la parte del litigio, no fui parte de la investigación. Entonces, ellos saben que este expediente no tiene ni pie ni cabeza, que no tienen formas de demostrar lo que están imputando, y que se están valiendo lo que podrían ser quizás sus pruebas más valiosas. Son pruebas ilegales, que no, por ejemplo, esa declaración
es una colaboración que necesitaría una corroboración para poder convertirse en prueba. Si yo digo mañana, el doctor Jacín tal cosa, bueno, es una versión, yo le estoy dando esa colaboración a la autoridad, pero eso que yo lo diga, lo puede decir cualquiera, hay que corroborarlo. Si yo digo, el doctor Jacín se cogió una Coca-Cola que estaba en esa esquinita, bueno, ya él tiene la autoridad tiene un indicio, pero tiene que salir a corroborarlo. Mira, aquí está el video. Corroborar es probar. Probar. Pero ¿cómo usted prueba, por ejemplo, lo que dice Vasconcelos, cuando usted se está valiendo de pruebas de corroboración, por ejemplo, 15 gacetas oficiales en las cuales se publican las resoluciones de aprobación de los préstamos? Y esa contradicción de Camacho no lo anula, no lo obliga a inhibirse. No necesariamente. Ahora, lo que yo digo es, doctor, que usted dice, yo no entiendo. Yo no comprendo, porque lo que necesita ahora mismo el Ministerio Público, básicamente, es autoridad moral frente al país. Si hacen un mea culpa y dicen, miren, aquí se cometió un error, nosotros no podemos seguir sosteniendo esto, tenemos que separar este caso y hasta hoy usted tiene confianza en las dos cosas, en Ministerio Público y en Justicia, y en jueces. Bueno, ¿o tiene sus dudas? Uno nunca sabe qué puede pasar. El tribunal frente al cual estamos es un tribunal con buena reputación, que son jueces que han actuado conforme al Estado de Derecho. Usted está como muy convencido de que eso se va a caer. Es que debe caerse. Y la sociedad dominicana... Pero usted está dejando como una brecha, por si no es así, poder decir no fue justo. Bueno, el problema es que yo no soy el juez. Y es una sola instancia en ese caso. Siempre habrá el derecho. Y los legisladores no tienen una sola instancia, que es la Suprema. No, pero nosotros ya no estamos en jurisdicción privilegiada. Bien, doctor, le quedan 2 o 3 minutos. Úselo en lo que usted espera y debe ocurrir. Bueno, yo le explicaba que no comprendo cómo en un momento como este, en que el Ministerio Público necesita fortalecer su imagen frente a la población, liderado por Miriam Germán, donde el entorno, incluido el magistrado Camacho, ha estado haciendo un cuestionamiento y marcando distancia con las actuaciones del magistrado Jean Alain, pretenda sostener una imputación de esta naturaleza, sabiendo que están exponiendo el sistema a un fiasco, porque por ejemplo mañana esas juezas dicen, mire, este caso es nulo, o sencillamente descarga por insuficiencia de prueba, en el mejor de los casos para el Ministerio Público, a los imputados, va a dejar mal parado el Ministerio Público. Ellos mismos han expresado la insuficiencia de su investigación cuando dicen que van a hacer un Odebrecht 2.0. Bien. Doctor, ¿existe la remota posibilidad o hay antecedentes, la ley lo permite, de que un ex procurador ya sustituido totalmente tenga que comparecer como testigo en un juicio próximo? De que usted solicite que Jean Alain venga y hable, o eso no se estila. Bueno, si es aportado por una de las partes, todo ciudadano está en la obligación. ¿Se puede? Claro que sí, porque no. Y él no puede decir, no, ya ese caso lo tiene la nueva procuradora. Él como procurador no está obligado a ir, pero si de alguna manera él resulta ser testigo o parte de un evento que necesita ser probado, acreditado en un tribunal, nada lo exonera de participar. Doctor Taveras, nunca, ni como legislador, ni como director de migración, ni ahora como abogado, usted es muy proclive a llevar cosas a los medios. Pero sí queremos decirle que por lo complejo de este caso, porque es un caso que se está tratando aquí con declaraciones fuera del país, es multinacional, que nos deje saber el final de esta película de mal gusto. Con muchísimo gusto. Gracias, doctor. Gracias.